Bien, vamos a continuar con el desarrollo del capítulo 1 y vamos a señalar el contexto de la unidad. Cabe recalcar nuevamente que todos los demás acápites del capítulo 1 han sido señalados y explicados y acá están los videos que ustedes pueden verlos. Puntualmente, para poder redactar el contexto de la unidad de planificación, primero tenemos que conocer qué es la unidad de planificación. La unidad de planificación se refiere a aquella organización que ha aceptado trabajar con nosotros. Puede ser una organización no gubernamental, fundación, puede ser una empresa privada, puede ser una unidad universitaria o puede ser un emprendimiento que nosotros queremos desarrollar. En este aspecto tenemos que describir todos los elementos que pueden rodear, particularmente a la unidad de planificación. La unidad de planificación puede llamarse empresa, puede llamarse específicamente órgano, entidad, unidad universitaria, sobre la cual se va a llegar y se va a trabajar, ¿ya? Como tal. Y lo que tenemos que ver es el contexto. ¿Qué entendemos por contexto? ¿Qué se llega a entender por contexto? Según tu criterio, ¿qué sería el contexto? Um, Marco Antonio. Bueno, yo contexto lo entiendo como, digamos, alrededor, más o menos, lo que está relacionado con, en este caso sería con la unidad, ¿no? Eh, no sé, digamos, por ejemplo, la historia de, o cómo se ha fundado tal institución o tal empresa. Ya. Ah, contexto. ¿Qué entiendes por eso, Miguel? Gunnar, contexto se puede referir al lugar, a la locación donde se encuentra o en donde se está abordando cierta situación. Sí. Eh, ¿Cómo se aborda cierta situación? Efectivamente. ¿Para ti qué es contexto, Paola? Buenas tardes, Gunnar. Bueno, contexto sería todo lo relacionado a la institución, los datos generales en sí, el espacio físico en donde se encuentra, con quienes trabaja, por así decirlo. Ya. Maciel. Adelante, Maciel. Creo que hay problemas de audio. Daniel. Más o menos creo que es como que las circunstancias o elementos que rodean a la institución, digamos, o a la circunstancia, que sin ese contexto no podríamos entender o comprender el tema. Puntualmente, entiendo que tú estás haciendo una agrupación musical, ¿verdad? Es una empresa de servicios. En este marco, ellos se relacionan con empresarios que los contratan, se relacionan con fanáticos que compran sus discos o escuchan justamente sus canciones, con patrocinadores para que puedan patrocinar la difusión de determinados anuncios y se visualicen con ustedes. Cuando hablamos de contexto estamos hablando de todos los herramientas que rodean y que permiten influir en nuestra actuación. El contexto no solamente es de la entidad, sino también de nosotros, ¿ya? Pero en este aspecto nos vamos a referir específicamente al contexto de la entidad. En este marco del contexto, pues sencillamente vamos a referirnos a una descripción de los elementos que podemos revisar en lo que denominamos contexto.
Y vamos a empezar señalando, bueno, este es un párrafo de presentación, como ven en el ejemplo, y vamos a señalar la razón social. La razón social se refiere al nombre que tiene la empresa. En este caso, ya, en el caso de los emprendimientos, lo que tienen que hacer acá es describir el mercado, describir a sus clientes, ¿sí? Es decir, lo que me preguntaba Marco, ¿a quién o quién me va a contratar? Hablar un poquito de la descripción. Marco me hablaba del marco social, como cantidad de empresas específicamente. Pero de esas empresas, ¿cuáles te van a contratar? Aquí tenemos que adentrarnos específicamente a las empresas que nos van a contratar. En el caso de emprendimientos, ¿sí? En el caso específicamente de descripción de proyectos que están señalados en entidades e instituciones, primero tienen que señalar la razón social. La razón social se refiere al nombre señalado específicamente en el documento que se llama el número de identificación tributaria o la matrícula de comercio o el registro fundaempresa, que acá los tienen que mencionar. En la razón social se tiene que identificar específicamente sus documentos legales. Reitero, en el caso de las entidades comerciales. Si fuera una entidad social, la personería jurídica. Y si fuera una entidad pública, la ley sobre la cual se ha creado la misma. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que tener eso en anexos, esos documentos. Si estoy hablando acá de un número de identificación tributaria, pues una fotografía de ese documento tendrá que estar en anexos. Y lo propio, ¿sí? En el caso de la matrícula de comercio o el registro, bueno, o la licencia de funcionamiento. La razón social contiene también a la misión. La misión es un enunciado formal que señala la identidad de la empresa. Busca la razón de ser de la empresa, entidad o institución pública. Eso se lo puede encontrar en los planes estratégicos o en muchos casos hasta está pintado o señalado en las paredes de la institución. ¿Ya? En cambio, si no existiera ello, no deben colocar. ¿Ya? No es necesario forzar. Probablemente Radio San Simón, no sé si tenga o no tenga misión. ¿Ya? Si la tiene, de manera forzada se tiene que colocar. Pero si no se la tiene, no hay necesidad de colocar porque eso sería faltar a la verdad. Simplemente se señala que no tiene de manera concreta. La misión debe estar formulada en un documento oficial. No puede ser la respuesta de una persona o del propietario. No. Si no está formulada en un documento o enunciada específicamente, no la deben señalar. Lo que tienen que hacer luego es explicar esta misión desde la dimensión comunicacional. Desde la comunicación como campo de estudio, ¿cómo se puede alcanzar esta misión? Esa es la pregunta. ¿Ya? Bajo ese contexto, a ver, ¿quiénes de ustedes han identificado o conocen que la unidad de planificación tiene una misión? Levanten la mano así. ¿Ninguno? Ya, ok. Si Wilmer levanta, Paola también. Ya. El resto no tiene misión, ¿verdad? Hola. Aunque sea, escríbame, pues, les estoy preguntando. Hola.
Hola chicos. No, a ver. Enciendan sus cámaras, por favor. No los veo. No sé si están acá. Me parece también una grosería que les pregunte algo y no me respondan absolutamente nada. Hola. Ya. Es que no me respondan absolutamente nada. Reitero, ¿tienen misión sus empresas? Maciel, adelante, por favor. ¿Sí? ¿Tiene misión? Ya. Sí, sí, doctor Guna, va a disculpar, está con No te problemas preocupes. Lo que tienen sí, que hacer simplemente es... Un momentito, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? Bien. La misión que ustedes están considerando o han copiado, tienen que explicar desde la dimensión, desde el ámbito de la comunicación, para ver cómo se la puede alcanzar. Reitero una vez más, en el caso de los emprendimientos, no. Lo único que tienen que hacer los emprendimientos en este punto simplemente es señalar y describir cuál va a ser el mercado, o sea, puntualmente cuáles serían los clientes como tales que van a adquirir sus servicios, nada más. En cambio, los que justamente puedan señalar y los que desarrollen un proyecto de grado para una otra institución o una empresa, pues tienen que señalar la misión, primero la razón social, identificar el número de identificación tributaria, permiso de funda empresa, licencia de funcionamiento, ¿ya? Y bueno, colocar concretamente la misión y visión, ¿no? La visión es un enunciado también que existe en un documento que se llama el plan estratégico, ¿ya? Y en base a este enunciado, pues explican también cómo desde la comunicación puede contribuir al logro de esta visión. La visión es algo que se quiere alcanzar a futuro. La visión es algo que se quiere alcanzar a futuro. Ustedes no deben inventarse ninguna visión o misión. La tienen que transcribir. Y si no tiene, pues simplemente señalan que no tiene la entidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Les escucho. ¿Ninguna? Razón social, misión y visión. Todas ellas explicadas, bueno, la misión y visión explicadas desde la perspectiva de la comunicación. Ok, luego, después de terminar la razón social, nos vamos específicamente al segundo acápite, 1.4.2, y vamos a señalar la estructura orgánica. Aquí de manera concreta tiene que haber una descripción ya de la institución. Una descripción de la institución. Aquí ha habido un problema de formato, por eso les pido que me vayan a presentar ustedes en el PDF. Me van a presentar en formato PDF, no en formato de texto. ¿Por qué? Porque se me desconfigura de esta manera. Entonces prefiero que ustedes me pongan en PDF porque ahí tengo la garantía de que no se va a desconfigurar. ¿Ya? Todos con PDF, por favor. Y aquí en la estructura establecen específicamente cuántos cargos existe y bueno, tienen que hacer un gráfico que se llama el organigrama, donde se presenta la estructura orgánica, el conjunto de cargos y sus relaciones, niveles por niveles. Ustedes pueden realizar organigramas con paquetes, plantillas.
Ya, aquí tienen algunos. Aquí está, por ejemplo, Lucidchart, que puede justamente ayudarte a hacerte un organigrama, que lo puedes bajar como gráfico. Luego también Edward, Edward Max, una plantilla de organigrama que la puedes editar también. Otro organigrama con Createlli. Si pueden ustedes, en Microsoft ofrece la página Visio. Ay, lo siento. Decía Lucidchart, ¿ya? Para hacer organigramas. Aquí pueden ver Lucidchart. Pueden hacer. Les decía de eDraftSoft, que lo pueden descargar también para hacer organigramas. O pueden editar plantillas online como la señalada en Mobcubes. Pueden editar esta. Pueden tener también en Createlli un organigrama. Y bueno, particularmente algo muy importante es el vicio. Ya, aquí por ejemplo, este es un software que está diseñado por Microsoft, ya, y que permiten hacer organigramas, flujogramas, permiten justamente trabajar, ya. Les sugiero que utilicen estos gráficos o estos procesadores para hacer gráficos interesantes. Lo pueden hacer también en el Microsoft Word, pero van a demorar más tiempo. Aquí ya están prediseñados estos organigramas y simplemente pueden cambiar la información. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hola, ¿me están escuchando? ¿Alguna pregunta? Bien. Después de describir la estructura, tienen que señalar las funciones de los diversos cargos, ¿no? Sobre todo que están vinculados con la comunicación. Aquí pueden ver específicamente las funciones de estas personas, de estos cargos, para saber qué pueden hacer. Obviamente, ese es el marco de resultado de la entrevista que pueden tener, o esta información también la pueden obtener en los sitios web, ¿ya? La idea precisamente es que puedan saber ustedes el recurso humano que trabaja, las personas que trabajan y las funciones que realiza de manera general, ¿sí? Las funciones que realizan de manera general. Con este elemento se termina la estructura orgánica de la institución, de la unidad de planificación. ¿Alguna pregunta? Adelante, por favor, Marco Antonio. En ese apartado, Gunnar, los emprendedores, ¿en qué tendríamos que colocar o No, la nada. estructura orgánica? Solamente tienen que describir ustedes a quienes. El mercado. Sí, nada más, describir. O sea, quienes van a contratar. Ustedes no tienen nada que señalar desde el respecto porque la entidad, la empresa no existe, se va a No generar. tiene. Entonces, Ya está bien. simplemente en el marco social tú presentas un aspecto, un panorama amplio de las empresas y luego señalas de esas empresas cuáles van a ser tus clientes y describes específicamente el perfil de tus clientes. Nada más. Ya está bien, gracias, Bruno. Eso es el contexto. Claro que el resto tiene que desarrollar todo esto, ¿no? O sea, hablar de la razón social, la estructura orgánica como tal. Vamos a la cápita número 3, 4.1 o 1.4.3, historia de la empresa. Como ustedes sí señalan, aquí se debe hacer una referencia histórica de la empresa, identificando las etapas, ¿sí?
¿sí? Es decir, no simplemente es una descripción de que la empresa fue fundada en 1981, se dedica a hacer esto y su gerente es este. No. Desde 1981, pues han pasado ya más de 40 años. Qué increíble, más de 40 años. Entonces, ¿cómo se puede vivir 40 años? Ha debido existir etapas. Pues escriban más o menos cómo podrían clasificar la historia en las diversas etapas que se puede señalar o reconocer desde 1981. ¿Cuál ha sido el año más productivo? ¿Cuál ha sido el año más dificultoso? Son una especie de reseña que tiene que estar acá respecto a la historia de la empresa, que obviamente, o la entidad, que obviamente esto lo pueden sacar de revisión documental en los sitios web o, caso contrario, en la entrevista, citándolo de manera pertinente, ¿no? Cita larga, cita corta. La descripción establece no una copia, reitero, no me tienen que copiar, sino me tienen que describir en este aspecto los elementos que permiten generar estos puntos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta del contexto? ¿Alguna pregunta del contexto? 3 acápites: razón social, estructura orgánica e historia de la unidad de planificación. En la razón social tienen que poner los documentos, la razón social, el número de NIT, número de matrícula de comercio, número de fundaempresa, si tuviera esos documentos, o la personería jurídica o número de ley sobre el cual se ha creado. Señalar la misión y la visión si la tiene, y describirlo desde el punto de vista comunicacional. El siguiente capítulo, 1.4.2, establece la estructura orgánica, donde ustedes tienen que señalar y hacer una breve descripción de los cargos, la relación que existen con ellos, el organigrama, graficarlo e identificar las funciones de los cargos referidos al ámbito comunicacional, sobre todo, o la relación que se tenga con ellos. Luego, finalmente, en la 1.4.3, hablamos de la historia, una breve reseña, porque hay mucho que contar respecto a su institución, sobre todo si tiene más de un año de vida. ¿Ya? Los emprendedores solamente describen a las empresas que van a consumir sus servicios, nada más. Esta clase no es una clase expositiva, sino esta clase es una clase participativa. Por tanto, quisiera saber si han comprendido el desarrollo de este punto 4. Les escucho. De mi parte, sí, Gunnar. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Por favor, estoy para eso. No teman preguntar. O sea, si estoy en esta videoconferencia es para escuchar sus inquietudes y encontrar justamente sus consultas o preguntas que puedan tener respecto a este tema. Bueno, solo como aclaración, toda esa información tiene que estar concluida para el día lunes, para su entrega próxima. Los avances. Es decir, ¿no has podido concluir todo esto y te falta? Muéstrame. Ya, muéstrame. Se puede entender en algunos aspectos, pero tienes que mostrarme. No se acostumbren a no mostrar las cosas porque eso prácticamente puede ser un acápite de abandono de la materia. Muestren lo que han podido desarrollar, porque estamos trabajando ya 2 semanas en el ámbito de este capítulo 1. ¿Alguna pregunta más? Doctor Gunnar, una pregunta Adelante, Maciel. sobre la estructura orgánica de Sí. lo que yo tengo que realizar sería de la universidad y de la carrera, ¿verdad? De la radio en sí, pero partiendo específicamente de la relación de la radio con la carrera, la facultad y la universidad. O sea, honorable Congreso Universitario, Consejo Universitario, Rector, Decano, Consejo Facultativo, Decano,
directora académica, director de carrera, docente de dedicación exclusiva de la radio, como encargada de la radio, y luego el personal que depende de ella. Muy bien, doctor. Eso entonces solamente tuviera que nombrarlas. Graficarlos. Se puede Graficarlas. graficar. Se puede graficar. Y en el estatuto orgánico están todas las funciones del Congreso, Consejo Universitario, Consejo Facultativo, decano, rector, director de carrera, consejo de carrera. Y en el reglamento, la estructura de la radio. Entonces, en este aspecto, puedes utilizar ambos documentos para poder hacer una estructura organizacional, un organigrama, y para poder señalar las funciones, puedes utilizar, como acá están utilizando, una tabla. Está bien, doctor. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más quiere preguntarme algo? Bueno. Adelante, Mauricio. Disculpa, Kaunar, el emprendimiento que yo estoy realizando tiene que ver con un restaurante, ¿está bien? El enfoque en cual me estaba detallando justamente con comunicación era basarme en lo publicitario, publicidad y marketing. Más que todo en este marco que es el legal, ¿qué tipo de documentos podría observar? A ver, ¿tú vas a hacer un restaurante o estás trabajando en un restaurante? Hacer. ¿No que habías comenzado, ya ibas a comenzar en pocas semanas? Sí, sí, justamente, o sea, me refiero a lo del marco. Ya tengo el local y todo, como, no sé cómo explicarle muy bien, más si pudiera mostrarle, no sé. Pero muéstrame, pues no me has mostrado tú. Sí, Gunnar, le tendría que mostrar algún adjunto o anexo de cómo está progresando esto del restaurante, solamente No, algunas es que cosas. tenías que mostrarme tu trabajo, ¿te acuerdas? Se me has dicho que el Windows se está actualizando, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Sí, Gunnar. Discúlpeme, ese problema sigue, está ahorita en el 71%. Les quería mostrar, pero sigue con eso. ¿cómo te puedo ayudar? ¿Mm? Ah, a ver, para ser claros, el emprendimiento tiene que ser comunicacional. Tú me has señalado que estás abriendo un restaurante, ¿sí? Por tanto, ese restaurante, cuando estás abriendo, va a tener un NIT, va a tener, no sé, un NIT por lo menos tendrá, ¿no? O también una licencia de funcionamiento, me imagino, ¿sí? No puedes hacer algo Sí. informal. Entonces, bueno, no vas a hablar nada de la historia, pero sí, cuando llegues a tener tu permiso, que me imagino que tiene que ser este semestre, ya, porque tú me dijiste eso, que ya estoy a punto de sacar, etcétera, ¿no? Entonces, se abren las puertas y obviamente, a menos que tengas un capital de 60,000 bolivianos, no tienes que sacar ningún NIT. Pero eso ya lo has debido averiguar tú. Bueno, en realidad tienes que sacar el NIT, inclusive con menor de 60,000. Un NIT amarillo que diga justamente que no emites factura, porque estarías dentro del régimen simplificado. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Gunnar. Por tanto, no hay nada que no señalar, excepto la historia, porque tiene estructura, tiene justamente razón social, los documentos. Dentro del marco legal, justamente hay normas respecto al restaurante que se tiene que cumplir. Y bueno, dentro del marco social, pues dirás a qué instituto me dijiste en el Alto, ¿verdad? Así es, Gunnar. Bueno, pues esa ciudad, ¿cuántos habitantes tiene?
vas a enfocarte específicamente en un barrio, una zona de la ciudad del Alto, o vas a ir a un segmento de nivel de ingresos o psicográfico, por ejemplo, los veganos, ¿no? O aspectos culturales, no sé. Esos elementos tienes que describir en el marco social. Ya sería interesante, como te digo, ver tu trabajo, pero ¿cómo te puedo ayudar si sigue, o sea, si se te ha ocurrido actualizar coincidentemente con esta clase? Bueno, No, Gunnar, no se me ocurrió, sino lo encendí y se actualizó bueno, inmediatamente. se programa eso, ¿ya? O sea, no es que no se hace, se programa, pero bueno, ¿qué podemos a poder señalar? Yo te creo, debe estar en 70 y pico. Lástima que no puedo verlo, porque es el único trabajo acá que no he podido verlo, que no se me ha podido comentar, ¿no? Pero en fin, ya la presentación es obligatoria del capítulo 1. Entonces yo justamente aclaré, aún me mostrarás el avance concretamente, ¿no? Así Es es, lo que Gunnar, puedo muchas hacer, gracias. es lo que puedo hacer por el momento. Hubiera querido hacer más, pero no puedo porque no estás compartiendo nada. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Bien, adelante, Mauricio. Mauricio, ¿de cuánto tiempo te estoy viendo? Pensé que habías retirado la Johan, materia. Perdona que sea franco, pero la materia no se puede aprobar viniendo a una clase y otras no. A ver, adelante, por favor. sí, tenía una duda porque en la rúbrica de evaluación hay 3 espacios para bibliografía. Claro, porque Eh, justamente los antecedentes de investigación han sacado de revisión documental y obviamente el marco legal también de la ley. Por tanto, ustedes tienen que señalar la bibliografía utilizando justamente las citas y las referencias como tal. Adelante con tu pregunta, Per. no, no, sí, la pregunta era por qué habían tres. Porque, bueno, a ver, estoy entendiendo que va en función de las citas ¿Tres? y lo del final, ¿verdad? Lo de la bibliografía como tal. A ver, vamos a ver. Ven, a ver un momentito, a ver, vamos a ver. Capítulo 1. Antecedentes, marco legal. Vamos a ver la rúbrica. Bibliografía, sí. Si están señaladas el 100% de las referencias. Bueno, aquí vamos a corregir esto. Explicamos. En bibliografía, 1. La bibliografía recoge todas las referencias referidas a fuente de información. Va a ser avanzada cuando está específicamente al 100% de las referencias. Es decir, todas las referencias que están señaladas, pues están en la bibliografía. Todas. De 80 a 90% tienen este puntaje, de 60 a 79% este puntaje y menos del 59% este puntaje. Se refiere esto a comparar las referencias. Las referencias son las citas o son los elementos que se manejan en las citas. Si están toda la cantidad de libros utilizados en esas referencias, por ejemplo, la ley 246, entonces en la bibliografía tiene que estar esa ley. ¿Sí? La bibliografía 2 está estrictamente organizada acorde a la guía estilística básica, es decir, la aplicación del formato APA. ¿Cómo es una bibliografía en formato APA? Pues específicamente les comparto. Tendría que ser así. Nombre, año,
comparto. Nombre, año, número, bueno, libro, nombre del libro en cursiva, punto, el lugar, 2 puntos, la editorial. Ya, entonces, estas son las referencias que se pueden justamente generar. Voy a revisar. También lo propio para artículos de revista y también lo propio para otros documentos. Y la número 3 se refiere a la bibliografía, refiere documentos actuales desde el año 2010 en adelante, en al menos un 20%. Es decir, de cada 10 libros, por lo menos 2 deben ser posteriores al 2010. ¿Se entendió la pregunta, Mauricio? ¿O la respuesta? Ok, sí. Este es más como en la actualidad, el otro es el formato y el otro son las citas como tal, ¿verdad? Ajá, sí, recoge todas las citas en su integridad. Ok, gracias. Muy bien, gracias por la pregunta. El resto, por favor. Bien. Acá hay otra tarea que dice cuál es el nombre del tutor. Entonces esto lo vamos a postergar considerando que el día lunes vamos a revisar el capítulo 1. Y con todas las mejoras van a tener hasta el 30 de abril para poder señalar específicamente quién es el tutor o tutora de acuerdo a la área temática elegida. Entonces, este capítulo 1 que van a presentar el día lunes, pues sencillamente van a corregirlo una vez que lo revisemos y en base a eso, pues van a elegir, considerando el área temática de la unidad patrocinante, considerando esa área temática señalada, a una persona que pueda ser su tutor o tutor. ¿Alguna pregunta antes de apagar la grabación, queridos amigos? ¿Ninguna? Qué feo es pasar clase así. ¿Ninguna? ¿Hay alguna pregunta? No puedo leer mentes. ¿Sí o no? No. No, Gunnar. Ok, gracias. Muy bien, apagamos entonces.